Bueno, les cuento un poquito mi historia. Yo soy Agustina, soy de formación arquitecta, pero se podría decir que en la práctica urbanista y emprendedora tecnológica y mamá de 2 a tiempo completo. Un poco así es como yo me defino en el día a día. Haber viajado y vivido en distintos países como que siempre me llevó a pensar un poco desde lo global, viendo la cultura desde lo global, y estudié bachillerato en artes y a partir de ahí como que tuve un primer contacto o me llamó mucho la atención cómo el arte podía reflejar y transformar las ciudades. Después estudié arquitectura y como que ahí fui puliendo un poco más el conocimiento y también lo vi desde la arquitectura, bueno, cómo los movimientos sociales, la historia se reflejaba a través de eso. Soy como una persona muy metódica, quizás mi personalidad es muy organizada y entonces eso también me llevó a meterme en la tecnología, en entender procesos, en entender sistemas, ese tipo de cosas. Y de ahí yo creo que llego un poco a lo que es la innovación, que termina como vinculando un poco esas dos cosas, ¿no? Las transformaciones, lo urbano, lo cultural, pero a la vez sistemático, organizado, siguiendo procesos. Y eso es lo que me tiene hoy en día en el camino de emprender. Mi emprendimiento se llama Mil Culturas, es una consultora en gestión innovadora del patrimonio cultural. Nosotros trabajamos con ciudadanos, instituciones públicas y privadas y lo que hacemos es acercarlos a su patrimonio cultural, tomándolo como un recurso de desarrollo. Tenemos actividades de formación, tenemos un sello de innovación y estamos desarrollando una aplicación de gaming, digamos, para trabajar el tema. Me motivó a emprender, si tengo que hacer memoria y pensar para atrás cuándo fue el momento en el que decidí. Creo que no hubo un momento exacto, como que se fueron dando las cosas. Sí, recuerdo que quizás pensar en el hecho de tener cierta libertad a la hora de tener una familia o de sobre todo querer viajar, mover. También siempre fui una persona como muy sensible o con una intención de trabajar en distintos lugares o de conocer distintas realidades y por ahí pensaba, bueno, si a lo mejor estoy en una estructura muy fija no va a ser posible. A lo mejor estaba equivocada y capaz sí, pero en ese momento quizás fue como el puntapié para emprender en el camino, sí. Sí, ahora, bueno, creo que la verdad que me ha tocado trabajar en el sector público, he trabajado para empresas privadas, he participado en ONGs como voluntaria, como que tengo un poco el conocimiento de estar en el papel, en distintos papeles y como emprendedora. Y la verdad que creo que la felicidad es un estado que se puede lograr en cualquiera de esos caminos, siempre y cuando te sientas en tu lugar, sientas que realmente eso es lo que tenés que hacer, eso es lo que está alineado con tu propósito, ya sea trabajar para un gobierno, para una empresa o por cuenta propia, y que sientas que tenés el espacio de realizarte como persona y como profesional. Para mí como que ahí es donde está ese punto de felicidad. Ahora yo creo que mi vida es un poco caótica en el sentido de que, bueno, es muy difícil lograr ese equilibrio entre lo profesional y lo familiar, sobre todo cuando uno está empezando y bueno, más en mi caso que soy emigrante retornada y volver a empezar en un país distinto en donde llegas después de 15 años y nadie sabe tu trayectoria, nadie sabe tu formación, nadie te conoce, como que hay todo un trabajo por detrás y una carga horaria que la verdad teniendo una actividad familiar intensa es muy difícil de compaginar, sobre todo porque siempre existe, ¿no?, un poco esa culpa de no estar al 100% en los dos lados, no estar al 100% en la familia, no estar al 100% en una reunión o redactando un informe y hay que lidiar
un poco con esa culpa, muchas veces la duda de decir, bueno, estaré yendo bien por este camino, y creo que lo esencial es tener a alguien al lado o sea, apoyarse en alguien, ya sea una pareja, una amiga, un amigo, un familiar, a quien poder recurrir y decir, che, me pasa esto, siento que voy sin rumbo, siento que no le presto atención a mis hijas, y que te diga, bueno, calma, lo estás haciendo bien, es un proceso, ya va a pasar, y que eso te ayude a ir de a poco buscando el equilibrio. Yo creo que es importante tener una red, casi que importante, para mí es primordial, y si uno está pensando en emprender y esa red no la tiene, casi que empezaría por ahí, por armar esa red, porque al final es lo que te termina dando sustento a lo que haces, no solo por clientes, sino por colaboradores, por equipo, al final termina siendo todo. Es muy difícil arrancar de cero, es muy difícil intentar contarle a los demás lo que querés hacer y qué podés aportar si no tenés recepción del otro lado, y esa recepción generalmente se consigue creando vínculos, porque bueno, yo no puedo salir a la calle y empezar a contarle a todo el mundo si la gente no está receptiva, y va a estar receptiva cuando realmente tengamos un vínculo, me haya presentado, te hayamos tomado un café, hayamos coincidido en una charla, en un evento, tengamos un amigo en común, y ahí recién como que se empiezan a construir esas relaciones que después dan sustento a cualquier actividad emprendedora, económica, como sea. Por eso para mí es fundamental. De hecho, creo que uno de los puntos, por así decirlo, como más difíciles que me ha tocado trabajar este último tiempo es justamente eso. Nunca sentí miedo a la hora de empezar, de largarme con una idea. Creo que un poco por la adrenalina que te genera y las ganas de hacer y la motivación, como que te lleva a veces a ser un poco inconsciente en algunas cosas. Sí, creo que el miedo llega después, cuando a lo mejor no cumplís expectativas, sobre todo con uno mismo, porque cuando estás haciendo algo por cuenta propia, el primero que se pone expectativas es uno mismo, el primero que se pone hasta dónde querés llegar, qué resultados querés tener, es uno mismo. Entonces yo creo que ahí sí puede empezar a surgir algún miedo, alguna duda, si realmente la idea estaba bien, si realmente era la forma, era el momento, a lo mejor cuando los resultados no empiezan a ser lo que pensabas. Entonces ahí yo creo que es donde puede entrar un poco esa duda o esa incertidumbre, pero creo que es todo, o sea, son todas cosas a superar, y que bueno, creo que son picos. Incluso si fuera un emprendimiento súper exitoso, yo creo que también tendría en algún momento dudas de cómo hubiera sido de hacerlo de otra forma o de hacerlo con otro equipo, pero bueno, creo que está también en la naturaleza de emprender. Yo creo que el riesgo, o sea, a la hora de emprender, es algo que asumimos siempre. Creo que una persona que está contratada también asume riesgos, simplemente son como riesgos diferentes. Lo que sí creo es que no debería entorpecerse de más el camino. Creo que hay un papel importante a nivel público, a nivel de ecosistema empresarial, a nivel social, de decir, bueno, si alguien tiene una iniciativa, está tomando esa iniciativa de iniciar algo, de generar un desarrollo, de plantear algo nuevo, una nueva estructura que pueda dar trabajo a otras personas. Creo que lo que no tiene que haber es trabas. Riesgos van a existir siempre en cualquier negocio, en cualquier actividad. Pero creo que lo positivo sería intentar no poner piedras en el camino más de las que están puestas naturalmente. Sí, yo creo que
empresario, empleado, emprendedor, todos tenemos que tener como misión hacer cosas buenas para los demás, ya sea a gran escala, pequeña escala, a nivel local, global, en una tienda de barrio o en una gran empresa. O sea, nuestro propósito tiene que ser siempre hacer el bien, pero también creo que una actividad, por muy pequeña o grande que sea, si no se sustenta económicamente tampoco sirve, porque ese bien que pueda llegar a ser no va a durar, no va a ser sostenible. No. Entonces ahí también me parece que no hay que dejar de lado y tampoco hay que tener miedo o hay que esquivar un poco el tema del quizás dinero no es la palabra, quizás no usaría eso de generar dinero que una empresa, sino que más bien usaría capaz la palabra recurso. Una empresa haciendo cosas buenas tiene que poder mantener esos recursos humanos, recursos económicos, recursos ambientales, tiene que trabajar en ese sentido. Y me parece que ahí es donde está un poco la clave. Quizá cuando hablamos de que, bueno, dinero suena feo, pero al fin y al cabo, si lo pasamos a recursos, creo que es la base para que se sustente también la actividad. Yo creo que las empresas, en primer lugar, para beneficiar a la comunidad, deberían responder a problemas reales. De forma innovadora, de forma tradicional, con soluciones nuevas o con las mismas soluciones de siempre, con distintas propuestas de valor, pero respondiendo a necesidades reales. Me parece que hay un trabajo muy importante de entender en qué contexto se sitúa una empresa o un emprendimiento, en qué territorio, en qué nivel sociocultural. Me parece que es clave tener ese entendimiento y esa como sensibilidad y comprensión del entorno donde va a estar e intentar resolver cuestiones reales para no crear cosas porque ahí creo que es donde está lo insostenible, ¿no? En crear cosas que son accesorias, en crear cosas que en realidad no se necesitan, en desatender problemas reales y creo que haciendo foco en solucionar cuestiones que realmente a la sociedad le haga falta. Después hay mil formas de hacerlo, pero me parece que el aporte está ahí. Bueno, para mí la creatividad es algo que arrastro desde siempre, que me acompaña desde siempre. Hemos hablado también antes del tema de asumir riesgos. Para mí la creatividad es la respuesta. O sea, los riesgos siempre están y el éxito o el pasarla bien emprendiendo, generando una empresa o poniendo en marcha un negocio, yo creo que parte del pasarla bien es decir, bueno, tuvimos este riesgo, tuvimos este problema, este inconveniente y fuimos creativos para resolverlo. O sea, agarramos el problema, nos pusimos a pensar y pudimos llegar a una solución de forma creativa, de forma amena, divertida y original. Me parece que es sobre todo importante, más allá de para desarrollar cosas buenas y desarrollar cosas nuevas, también para afrontar inconvenientes. Me parece importante que el desarrollo creativo del negocio, de la empresa, tenga como un sustento en esa red social, porque hay que saber escuchar. Yo creo que suceden muchas cosas a nivel de redes sociales y creo que la creatividad también está ahí, en un poco saber escuchar, saber aprovechar oportunidades o tendencias o estar al tanto de qué es lo que mueve esa red social y aprovecharlo. Durante la pandemia, en realidad yo justo terminé el máster un mes después de que empezara el confinamiento y bueno, el primer desafío estaba en justo salir a buscar trabajo a un mes de confinados
en donde nadie sabía qué iba a pasar, en donde nadie, o sea, ni siquiera estaban yendo a sus lugares de trabajo, era un caos total. Entonces el primer desafío o incertidumbre fue decir, bueno, ahora cómo sigue, porque bueno, afrontar también todo lo que es la estructura familiar sin una estabilidad económica en ese momento fue un desafío. Con un embarazo de por medio, así que ahí le sumamos como un poco más de chispa a la situación, porque también era el tema de buscar, decir, bueno, empezar ahora a trabajar en dónde, con quién, y encima con un embarazo de por medio, medio un poco complicado. Pero también creo que terminó de ser un empujón para decir, bueno, por este lado no voy a conseguir entrevistas, no voy a conseguir que me reciban en ningún lado. Empiezo, lo que yo tenía ganas de hacer, lo empiezo, aunque sea de a poco, aunque sea... entonces creo que para mí también fue una oportunidad el hecho de decir, quizás de no haberse dado la pandemia, bueno, me hubiera conformado a lo mejor con entrar a trabajar en una empresa como para estar más tranquila económicamente y después ir viendo de a poco si podía lanzarme. Y esto como que fue, bueno, lánzate ya, porque no hay otra opción. Así que, bueno, al final el desafío se terminó convirtiendo un poco también en oportunidad. Sí, se podría decir, bueno, a mí no me gusta ser pesimista ni tremendista y creo que a todo le podemos ver cosas positivas. Tampoco creo que sirve mucho mirar para atrás y ponerse a pensar cómo hubieran sido las cosas. Nosotros también llegamos acá a España en el 2019, o sea, cuando se dio la pandemia casi que acabábamos de llegar. Y te pones a pensar, bueno, ¿cómo hubiera sido si no hubiera pasado esto? Venías con una proyección de hacer unas cosas, de establecerte en un lugar y de repente todo cambia. Pero bueno, ahí está un poco lo que hablábamos antes de la creatividad. Ya está, el escenario cambió, las reglas del juego cambiaron, ahora cómo nos movemos y cómo salimos adelante igual. Es simplemente, bueno, obligarte a hacer el ejercicio y a cambiar y a ajustar lo que haga falta para salir adelante. En un entorno post-pandemia tengo como buenos pensamientos, en realidad. Más allá de todo lo malo que haya acarreado, creo que se han abierto muchas posibilidades desde lo digital y eso a mí me favorece mucho porque, como les contaba al principio, siempre soñaba con trabajar en distintos lugares y poder desarrollar proyectos en distintos países y claro, eso pensado en la Agustina de los 18, 20 años significaba viajar a todos lados, no sé, tener la familia en cualquier lado, desplazarse, y ahora yo lo veo con muchas más posibilidades. A día de hoy poder estar trabajando o aportando en un proyecto para ayudar a Ucrania o en el norte de Europa o en Portugal desde acá. Y poder establecer esos vínculos, y creo que si bien eso a lo mejor antes también se podía hacer, no era tan visible. No era, ahora como que es mucho más fácil plantear, bueno, colaboro con este proyecto en otro país. Sí, nos juntamos, no, es más viable o está más visible que se puede hacer. Y eso creo que a mí me favorece mucho por el tipo de actividad que yo quiero hacer. Sí, la idea de Mil Culturas es poder trabajar, se podría decir en un porcentaje de forma digital, pero siempre con una bajada al territorio, a lo mejor con una primera toma de contacto o con actividades a lo mejor periódicas en el territorio, porque creo que esa bajada o esa toma de contacto es súper importante para entender dinámicas y poder proponer proyectos y acciones y actividades que sean acordes. Entonces, más allá de las posibilidades que se puedan dar desde lo digital, nos sucedió en un taller que dimos en el mes de mayo, en donde había mucha gente que te decía, justo que por trabajo, justo que yo no estoy, o si hubiera sido virtual, y nosotros en ese momento apostamos por hacer algo presencial para que la gente se encontrara, para generar networking, y que esa parte funcionó muy bien, pero hubo toda otra parte que ya no podés desatender, que ya hay un porcentaje de personas que está esperando lo digital, lo virtual,
tener esa posibilidad. Entonces me parece que tiene que haber un poco y un poco. Pensando en el futuro emprendedores e intentando un poco que la experiencia también les sirva, yo creo que poca gente te dice el tiempo que lleva y la paciencia que tenés que tener. Porque te dicen que te hace falta dinero para arrancar, que te hace falta tener más o menos un proyecto armado, pero hace falta tiempo, hace falta tiempo. Tiempo para que desarrolles la idea, para que la valides, tiempo para tener esos resultados que tenías en mente, que querías generar, para lograr esa comunidad digital, para lograr esas entrevistas en el sector público o en las empresas con las que querés trabajar, lleva tiempo. Y yo creo que eso es lo que yo siento que nadie me contó y todo era así, armar, avanzar, vas a tener que necesitar armar presupuesto, pedir un financiamiento, hacer esto, pero después cuando te das cuenta que las cosas llevan su tiempo, las presentaciones, las postulaciones, las reuniones, hasta llegar a concretar algo como lo tenías pensado, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años. Yo por eso también creo que algo que recomendaría mucho es medirse en el tiempo que le estamos dedicando a pensar la idea, el tiempo que le dedicamos a crear un plan de negocio, a crear un plan de empresa y a reuniones de presentación, a asistir a eventos, ir midiendo el tiempo. Y en un momento vas a ver para atrás y te vas a dar cuenta de realmente hace cuánto que venís trabajando en esta idea para ponerla en marcha, para tener resultados. Me parece que en cuestión en aspectos legales, creo que es fundamental tener un conocimiento básico que simplemente te permita asesorarte y entender de qué están hablando. A nosotros nos ha pasado de llegar a un país diferente, con una economía diferente, con una legislación totalmente distinta. Y la verdad que se pueden abrir muchas oportunidades y podés encontrar también muchas trabas y cometer muchos errores si no tenés por lo menos ciertos aspectos claros, que a la hora de tener que realmente asumir riesgos y meterte en el papeleo y en toda la parte administrativa, cuando tengas una persona que te esté asesorando, una asesoría contable, legal y demás, que sepas de qué te está hablando. Por lo menos tener un conocimiento básico de cómo son las cosas. A mí me ayudó mucho. Yo hice un programa de formación con la EOI y el Concello de Lugo y teníamos distintos mentores tratando distintos temas a lo largo del desarrollo del proyecto. Y a lo mejor simplemente tener una clase de 2 horas con alguien que te dé un pantallazo de cómo funcionan las cosas, te da herramientas para después ir a un profesional y decir, mira, yo tengo esta idea, quiero poner en marcha esto, sé que me hace falta esto, esto y esto, sé que hay tales problemas o tales procesos administrativos o legales que tengo que cumplir, asesórame en esto. Y es mucho más fácil. Me parece que en cuestión de formación hay muchas cosas dando vuelta. Quizás estamos un poco saturados de propuestas formativas para emprendedores, muchas gratuitas, muchas de pago, hay máster, diplomaturas y creo que tenemos que buscar un poco lo que nos encaje a lo que queremos hacer. Me parece que hoy en día el tema de marketing digital, poder armar uno mismo, por lo menos un primer plan de marketing dentro del proyecto es importante, más allá que después se lo podamos dar a una agencia, a otra persona, pero por lo menos tener el conocimiento, porque el marketing se lleva muchísimo dinero de nuestros emprendimientos y si no sabemos decir realmente qué queremos lograr, es como un arma de doble filo. Y por otro lado, la parte financiera. También el hecho de poder tener un par de clases, un mini curso que te enseñen, realmente cómo es la puesta en marcha de un negocio, cuáles son los costos, cómo calcular los costos iniciales, cómo
una proyección a 2 años, cómo me pongo un sueldo, no sé, muchísimos emprendedores con los que por ahí hablamos, te juntás a charlar o conoces un poco de su empresa y no tienen un sueldo. Dentro de su plan no están contempladas las horas que ellos le están poniendo al proyecto y en realidad forma parte también de la sustentabilidad del negocio. Recuperar las horas que invertimos diseñando, poniendo en marcha el proyecto. Bueno, todo ese tipo de cosas las empezás a ver cuando alguien desde lo financiero te dice, bueno, ¿cuánto te está costando poner esto en marcha? ¿Cuánto tiempo le has dedicado? Creo que ahí también es muy importante asesorarse o tener conocimientos en propiedad industrial, propiedad intelectual, porque también nos ayuda a ponerle valor a lo que hacemos, al proceso que venimos transitando, a la idea que queremos tener. Si no conocemos las opciones o no tenemos un poco claro como en qué línea se pueden marcar o qué valor puede llegar a tener lo que estamos creando, también nos puede llevar un poco a estar algo perdidos o a lo mejor a no darle la atención o no poder ponerle el precio o darle el valor, la importancia que tiene. Creo que para mí esos aspectos hoy en día son como fundamentales. Bueno, errores. Hablando de errores, la verdad que creo que es un camino lleno de, nosotros le llamamos fracasitos, para no decirle errores, son como mini fracasos, pero como que es caerse y levantarse, ¿no? Me parece que un error fundamental es eso, no medir el tiempo a la hora de decir, bueno, voy a un evento que me va a sumar para presentar mi idea o para charlar con tal persona. Bueno, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Y obviamente ese tiempo poder trasladarlo a recursos, ¿no? Económicos, no medir lo que hacemos. Yo creo que ese fue un error al principio y que ahora le pongo mucha atención. También no hacerlo solo, intentar hacerlo solo sin poner sobre la mesa cuáles son tus valores, qué querés hacer y empezar por eso, empezar contando eso a los demás, intentando crear equipo desde el principio. Es mucho más difícil después incorporar personas que te apoyen y que te sigan en el camino. Creo que ahí podría estar también otro error. Me ha pasado también de creer o de intentar contar o avanzar con lo que quiero hacer, ¿no? Y en realidad estar equivocada con cómo lo voy a hacer. Bueno, yo voy a hacer una consultora. Bueno, ¿pero qué querés hacer? Una consultora que trabaje, pero en realidad ¿qué va? Como saltarnos pasos, ¿no? Bueno, entonces primero pensar realmente qué es lo que quiero hacer. Yo en mi caso, bueno, la verdad es que yo quiero trabajar con el patrimonio cultural, quiero generar desarrollo en las ciudades, quiero que el urbanismo sea más sostenible, eso quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Si después va a ser una consultora, va a ser una empresa, una ONG, una universidad, no lo sé. Y muchas veces cometemos el error de primero poner el cómo lo voy a hacer creyendo que eso es el qué. Y eso nos lleva como a saltarnos un montón de pasos previos o de definiciones previas. Pero bueno, más o menos en base a mi experiencia creo que estas son las cositas que he ido aprendiendo. Si tuviera que comunicarme con mi yo más joven y darle algún consejo, le diría que haga las cosas, que se ponga que defina su propósito, que pueda estar alineada con ese propósito y que siga para adelante sin pensarse tanto las cosas, sino que más bien de que preocuparse, ocuparse de seguir ese camino y que sepa que no todo lo que nos dicen es cierto, que hay muchísimas posibilidades, que hay muchísimas otras formas de hacer las cosas, de vivir la vida, de tener una familia, de tener un trabajo. Si hay algo que por ahí a veces pienso
o no es que me arrepiento, pero pienso la verdad, qué tonta fui en ese momento, que es un poco eso, el hecho de pensar que las cosas tenían que ser así, como te habían contado, como habías visto, como venía de una herencia, no sé, familiar o social, y en realidad las posibilidades son infinitas. Entonces, un poco ese sería mi mensaje.